¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo de Ávila, soy ingeniero civil. Yo voy a ser el encargado de llevar a cabo este curso de AutoCAD avanzado aplicado a la ingeniería civil. Em, Como se estaba comentando en el grupo, hay ciertos requisitos para la certificación y para la aprobación del curso. Se sobreentiende que todos los que están inscritos, todos los que están llevando el presente curso, ya tienen un conocimiento básico e intermedio de todas las herramientas que se utilizan en el Excel. No necesariamente aplicado a la ingeniería civil, vamos a ir desarrollando ese conocimiento con ejercicios, pero por lo menos un uso de la herramienta, un uso general del Excel. Las versiones del Excel que estén utilizando es prácticamente irrelevante porque Microsoft tiene una política de mantener los comandos a lo largo del tiempo. Es decir, los comandos no se eliminan, sino que se van modificando o sino añadiendo comandos que cumplen similares funciones pero con en otros botones o en otra sección de herramientas. Así que si a alguien no le funciona alguna de los comandos o las herramientas que vamos a utilizar, siempre hay una alternativa para lograr el objetivo. Yo particularmente ahora estoy usando un Excel 2021. Del 2021 al 2020, desde el 2018 hasta el 2024 prácticamente no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes. Del 2018 hacia abajo, tal vez sí tengamos que algunas personas que no tengan las herramientas que utilicemos, vamos a tener que apoyarlas buscando alternativas, pero vamos a lograr el mismo objetivo. Em, en la pantalla principal que podemos ver ahora tenemos una tabla de reglas para los estudiantes que están inscritos a este curso. Para aprobación y certificación, la nota tiene que ser mayor o igual a 60 puntos. Para obtener un certificado solamente de participación es de 45 a 60 puntos y abajo de 44, perdón, no tendría certificación. Ya hay un porcentaje mínimo de asistencia que es el 80%. Si alguien no puede asistir a una clase o no puede asistir al examen o no puede asistir al práctico que vamos a dar en clase, estos primeros días de clase es momento que me lo digan, por favor, hoy día o si no el próximo sábado. No, yo no admitiría que una hora antes, media hora antes que iniciemos el práctico o iniciemos el examen, me digan que no van a poder asistir. Todo esto porque yo siempre doy un segundo examen para los que no pueden. La idea es que no se queden sin certificación porque tengan otras actividades. Todo por mí que todos nos certifiquemos. Sin embargo, es necesario que me avisen con tiempo si es que no van a poder asistir al horario del examen o al horario del práctico en clases, del proyecto en clase. Comentarles que el día de hoy vamos a ver un pantallazo de lo que vamos a avanzar en todo el curso. Hoy no va a ser tomado en cuenta como un día de avance. Hay muchas personas que están intentando inscribirse en este momento y prácticamente la lista es larga de nuevos inscritos. Entonces, el siguiente sábado de la próxima semana, que es sábado 17, iniciaríamos con la clase 1. Hoy día vamos a ver un pantallazo de todo lo que vamos a avanzar. Vamos a dar una introducción y una vista previa a cada uno de los comandos y las acciones que vamos a realizar para llevar a cabo el curso. ¿Cuál es la modalidad que utilizo yo a lo largo del curso? Ustedes pueden levantar la mano o escribir en el chat. Si tienen alguna opinión, esperan a que yo corte de terminar la frase o la oración en la cual estoy y pueden intervenirme utilizando el micrófono y hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Bueno, eso puede ser a lo largo del curso. Al final del curso también todos los días vamos a tener
una sección de preguntas. Y si alguien quisiera compartir su pantalla, también yo puedo dejar de compartir la mía para que nos comparte el contenido de su Excel. El práctico y el examen final se va a desarrollar, cada uno lo va a desarrollar en su propia hoja de Excel. No pueden haber archivos compartidos, no pueden haber archivos similares. La, la forma de examen y práctico va a ser individual y me lo van a enviar al correo al finalizar el horario del día pactado para el práctico y el examen. Yo les voy a enviar mi correo y me lo envían. Normalmente, bueno, en este caso es de 4 a 7, va a ser a las 7 de la tarde la finalización y hasta las 7 de la tarde me lo tendría que enviar al correo sus proyectos, sus prácticos y su examen. Además está decir que yo al corregir los exámenes y los prácticos me doy cuenta cuando ha habido una copia, un plagio o ha habido algo premeditado para evitar dar un examen de una forma correcta y al no haber un repechaje directamente es sin derecho a reclamo, ¿no? Por favor, les pido conciencia en cuanto al práctico y al examen final. Bueno, hasta aquí la presentación y el desarrollo, cómo va a ser el desarrollo del curso. ¿Hay alguna consulta? Sí, los domingos vamos a pasar clase. Mañana no vamos a pasar. Vamos a dejar toda esta semana que se inscriban. Hoy día no cuenta como día de clase, es más, no tengo una lista oficial todavía. No voy a tomar lista hoy día. Y el subsiguiente sábado, el sábado 17, iniciamos. Ya, los domingos serían eh, de 9 a 12. Ya, de 9 a 12 de la mañana. Entonces, sábados de 4 a 7 y domingo de 9 a 12 de la mañana. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Este, tardes. yo de 9 a 12 no puedo. Y en la imagen que pasaron era en la tarde. O sea, Sí, los los horarios. sábados, ya. Los sábados son en la tarde, los domingos en la mañana. Ahora, ¿qué les parece? Esperemos a que se inscriban toda la semana y hacemos consultas el próximo día sábado. Si la mayoría no puede, tal vez llegamos a un acuerdo y reprogramamos en otro horario, ¿ya? Tal vez algún día de la semana en la noche o ya vemos otro día. Lo podríamos reprogramar. Ha pasado en otros cursos y podemos tomarlo en cuenta, la reprogramación de los horarios. Sí, pero al momento de inscribirme, los horarios oficiales que mandaron eran en la tarde, los fines de semana, no en la mañana. Por eso, igual, me imagino que la mayoría se inscribió. Ya, ya, ok, lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Lo voy a revisar con los señores del CCT, cuáles eran los horarios y de todas maneras, si me avisa esto y no puede asistir, las clases están siendo grabadas y está bien que me lo avise con tiempo para que yo la tome en cuenta en la lista y, y así podamos dar un buen examen, tengo una buena nota sumado con el examen y el práctico final. Todas las clases son virtuales, sí. No hay clases presenciales, todas las clases son virtuales. Todas las clases son virtuales. Ok, igual lo voy a enviar al número de CCT, por si acaso. Ya, está bien. Los exámenes serán virtuales también. Los exámenes serán virtuales. En realidad es un examen final y un práctico en clase. El práctico en clase, yo voy a estar disponible para las consultas, para las preguntas, me puedo conectar a sus máquinas,
para ayudarlo, para los prácticos en clase. Podemos debatir en grupo algunos problemas, algunas dudas. Sin embargo, para el examen final no hay dudas, no hay preguntas. Bueno, iniciemos. Vamos a iniciar con una introducción de todo lo que va a ser el curso de Excel aplicado a Excel avanzado, aplicado a la ingeniería civil. Déjenme decirles que el Excel es una de las herramientas básicas más importantes para fundar o para iniciar un proyecto arquitectónico, un proyecto estructural, un proyecto en cualquier rama de la ingeniería. Claro, todo va a ser avisado con tiempo, ¿no? Nada, no, aquí no hay ninguna trampa, nada va a ser sorpresa, nada va a ser, todo va a ser avisado. Además, de sábado a sábado va a haber una semana de tiempo que les voy a dar de aviso para el práctico y para el examen, ¿ya? Normalmente el práctico son 2 clases antes del examen. Bueno, ahora estamos en la pantalla principal del Excel. Como ustedes sabrán, tenemos una paleta en la parte superior, una paleta de herramientas y tenemos todas las herramientas en la parte inferior haciendo referencia a cada una de las paletas que tenemos. Podríamos nosotros ir navegando, seguramente ya lo han visto en los anteriores cursos, sobre todas las opciones que tenemos aquí. Vamos a ir viendo las más avanzadas de cada una de ellas y aplicándolas a algunos ejercicios. En archivos tenemos también muchas opciones que tenemos conocimiento, nos muestra archivos recientes o podríamos ir anclando archivos. En este caso yo tengo uno anclado, yo lo quisiera desanclar. Y si me vengo a recientes, aquí tengo un pin. Esto también no está en todas las versiones. Si alguien tiene versiones abajo de la 2018, no va a ver este botón de anclado. A lo que quiero ir es rápidamente al comando de opciones. Cuando yo abro la cinta de opciones, tengo varias configuraciones para poder modificar previo al inicio del trabajo en mi hoja o lo puedo ir también modificando durante el trabajo, según el requerimiento que yo tenga para desarrollar el trabajo que esté realizando. Vamos a hacer configuraciones más avanzadas de las que hicimos cuando llevamos, si es que llevaron conmigo, Excel inicial y Excel intermedio. Una de ellas es añadir opciones a la cinta de opciones. Con la que más vamos a trabajar es con la herramienta de programador y o desarrollador. En algunos casos, yo tengo en este caso programador, en otros casos tienen desarrollador, dependiendo de la versión. Yo la puedo activar o desactivar. Si no la tienen aquí, porque yo ya la he añadido con anterioridad, la buscan en la parte izquierda, es programador o desarrollador y la agregan. La agregan y se va a pasar a la parte izquierda. Una vez tenemos programador, vamos a poder trabajar con macros. Los macros lo vamos a ver de forma muy superficial porque es un mundo muy grande. El macro va ligado con el lenguaje de programación Visual Basic. El Visual Basic es un lenguaje de programación muy potente que nos permite crear herramientas eh, básicas e intermedias para lograr objetivos. El Basic se lo puede llevar en un curso completo de 20 horas. No lo vamos a tocar en el curso en este curso porque sería alargarlo, ¿no? Este curso es de 20 horas. Pero vamos a ver macros, sí vamos a ver macros de forma muy superficial al finalizar el curso y vamos a ver todas las herramientas avanzadas que tiene el Excel. Bueno, esta es una de las herramientas que vamos a ver en las opciones de Excel. La vamos a activar para tener en las pestañas la opción de programador y aquí poder trabajar con los macros.
vamos a poder trabajar con los macros. Para refrescar un poco acerca del Excel, el Excel trabaja en filas y columnas y es muy importante ahora en este curso entenderlas e identificarlas. Yo muchas veces también me confundo entre filas y columnas. Vamos a dibujarlas aquí. Las columnas serían todas las que van en forma vertical. Estas serían todas las columnas. Y las filas son todas las que van en forma horizontal. Y a veces es confuso. Lo vamos a ver cuando hagamos tablas dinámicas. Es confuso porque la inserción de datos, por ejemplo, nos piden inserción de datos en todas las filas, en cada fila, y nosotros tendríamos que ir insertando datos de forma vertical. Sin embargo, no estamos insertando en columnas, sino estamos insertando en filas. Y eso hay que manejarlo con mucho cuidado para que la visualización de los datos en las tablas dinámicas no sea confusa. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos ahora, hoy día, un poco de tablas dinámicas. Sí, vamos a ver gráficos de parábolas de segundo grado de un ensayo de Proctor. Bueno, eso es muy específico, ¿no? Muy específico. El curso se basa en el uso de la herramienta del Excel, ¿ya? Si bien lo vamos a aplicar en ingeniería civil, vamos a hacer algo que le va a servir mucho más, que son aquí tenemos las gráficas dinámicas. Vamos a ver gráficas dinámicas y ya usted lo aplica en su rubro, ¿no? En este caso, en el caso del curso, vamos a hacer algún cómputo de materiales automático, tal vez hagamos alguna viga isostática automática también, pero viendo todas estas herramientas ya cada uno lo puede aplicar en su propio ámbito. Ya, vamos a borrar todo esto. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir con un ejemplo. Yo particularmente he realizado esta tabla en el curso de Excel básico e intermedio y hemos llegado a algunas conclusiones. Inicialmente teníamos nosotros eh, una lista de alumnos con su clase y su orientación, es decir, el curso al que pertenecían, el paralelo, vale decir, y la orientación, en este caso se distribuía en dos, en letras y en ciencias. La asistencia que tuvieron, el porcentaje de esa asistencia que tuvieron, las notas, ya sea en proyectos prácticos o exámenes, el promedio de esas notas y el resultado. Todo esto nos derivaba con las fórmulas simples y básicas que llevamos en los anteriores cursos. Ahora vamos a ir un poco más allá. Esta tabla, vamos a ver cómo hacemos auditoría a estas tablas. Vamos a ver de dónde provienen y hacia dónde van determinadas fórmulas. Si podemos ver aquí, cada una de estas celdas ya tiene sus fórmulas, están correctamente referenciadas a ciertas tablas que me dan un resultado. En este caso, tenemos una una fórmula que me da como resultado que si el alumno obtuvo un promedio arriba de 51, va a ser aprobado. Si me dio un resultado entre 30 y 51, va a tener un repechaje. Y si me dio un resultado entre 0 y 30, va a ser reprobado. Entonces, de forma automática, se realiza todos estos resultados. Y esto funciona, por supuesto, con una función, eh, una función anidada, ¿no? Esto es una función anidada, que es una función dentro de otra función. Si esto, si una función condicional con sí les era un poco complicado o complejo de entender, una función dentro de otra función les va a costar un poquito más, por eso les sugiero repasar Excel básico y se pone mucho más aún interesante cuando tenemos 3 o 4 o 5 funciones anidadas una dentro de otra. Vamos a poder realizar auditorías a las tablas que realicemos. Por ejemplo, si yo me vengo a fórmulas, tengo muchas opciones. Aquí en esta parte dice auditoría
auditoría de fórmulas. En las auditorías de fórmulas vamos a poder buscar desde dónde provienen las fórmulas, hacia dónde se dirigen y podemos quitar las referencias que hayamos realizado. Veamos, por ejemplo, este primer resultado del alumno Luis Durán Pérez, que tiene un promedio de 68 y ha sido aprobado. Quiero ver las fórmulas de dónde provienen. Yo puedo rastrear sus precedentes y me dice que esta fórmula proviene de una tabla que yo hice a la derecha donde me muestra que aprobado es arriba de 51, repechaje es arriba de 30 y reprobado es abajo de 0. Y si yo rastreo mis dependientes, fíjense, voy a borrar aquí, quitar flecha. Bueno, en este caso no hay ningún dependiente porque aquí termina la fórmula, pero me voy a ir a promedio, rastrear dependientes, ahora sí. Una vez tengo el promedio, puedo introducirla dentro de la función lógica del resultado y me dice hacia dónde se dirigió el resultado del promedio. Es decir, que se obtuvo un resultado de función lógica con el promedio. Luego podríamos quitar las flechas de esta auditoría de fórmulas que realizamos. Podemos también hacer una revisión mucho más compleja y detallada. Aquí tenemos mostrar fórmulas. Si yo le doy clic en mostrar fórmulas, cambia totalmente mi tabla y en los lugares donde tenía fórmulas y no datos textuales o datos numéricos, tengo las fórmulas. Por ejemplo, en las asistencias, tengo el porcentaje de las asistencias que yo había llevado y las fórmulas de los promedios. Por ejemplo, tengo la fórmula del promedio que se ha aplicado y el resultado. Entonces, la visualización de mi hoja de Excel cambia totalmente, haciendo visible cada una de las fórmulas en las celdas y dejando todo lo que es texto y número que no tiene fórmula, eh, así escrito textualmente, ¿no? Para poder quitar esta opción, simplemente me voy a la opción de mostrar fórmulas y vuelve todo a la normalidad. Luego, si yo tuviera errores, muchas veces sucede que una fórmula hace una referencia a otra fórmula anterior que crea un bucle prácticamente porque se está haciendo nuevamente referencia, nuevamente referencia. Aquí podría yo comprobar esos errores. Si le doy clic me dice que no hay ningún error, ¿no? En el curso vamos a hacer, a lo largo del curso vamos a hacer intencionalmente algunos errores para poder auditarlos e identificarlos. Y le voy a dar aceptar. Vamos a ver muchas más opciones. Por ejemplo, vamos a manipular los datos. En este caso, aquí a la derecha también tenemos la opción de herramienta de datos. Con la herramienta de datos podemos, sin necesidad de insertar nuevos datos, podemos manipularlo. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer ahora? En este caso, en la parte de alumno, yo quiero dividir el nombre completo del alumno en nombre principal, primer apellido y segundo apellido. ¿Cómo lo hago? Si bien para unirlos pudiera utilizar el comando concatenar, para dividirlo no hay un comando en específico que realice la función de desconcatenar. Necesito yo sí o sí manejar las herramientas de datos. Para eso selecciono todo mi rango de datos, me vengo a texto en columnas, le doy clic y se me abre una ventana. En esta ventana yo puedo separar datos según el contenido que tenga la tabla. Por ejemplo, puede estar delimitado por un espacio, por un punto, por una barra aquí, o si no, puede tener un ancho fijo del cual yo pudiera delimitarlo a mano. Yo le voy a decir delimitados, le voy a dar siguiente, y en este caso, cada palabra, es decir, el nombre, el apellido, primer apellido y segundo apellido, están delimitados por un espacio. Así que yo voy a destiquear donde dice tabulación y le voy a dar clic en espacio. Así se separan cada uno de los nombres
primer apellido y segundo apellido. Le voy a dar siguiente. Quiero que me lo pegue en una nueva celda, en algún lado, yo le voy a decir aquí a la derecha, en un formato general, luego lo puedo cambiar. Y el destino que sea, le voy a decir, por ejemplo, aquí, Enter. Y finalizar. Y ahora sí, con esta herramienta de manipulación de datos, obtengo el nombre, primer apellido y segundo apellido. De esta forma yo pudiera clasificar mejor, y este es un pequeño ejemplo de nombres de personas, ¿no? Yo pudiera hacerlo qué sé yo, materiales de construcción, pudiera hacerlo clasificando elementos según su material, según su geometría, según su composición, y así podría ir dividiendo cada uno de los parámetros. ¿Qué más tenemos en esta manipulación de datos? Por ejemplo, aquí vamos a ir con este relleno rápido, es lo mismo que hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo aquí un nombre que diga Luis, y aquí que diga eh, izquierda, y aquí que diga María, derecha, aquí Juan, Pedro, Martín, Jorge. Yo puedo rellenar datos de la siguiente manera. Selecciono estas dos columnas y lo despliego hacia abajo. Y ya tengo todos mis datos rellenados. O si no, pudiera darle en relleno rápido. Perdón. A ver. Esto lo vamos a transformar en una tabla. Insertar tabla. Insertar. Bueno, no sé por qué no me está funcionando ahora relleno rápido. Lo voy a volver a revisar, pero prácticamente me rellena todos los datos que yo ya tengo en la parte superior. Si en este caso tengo izquierda y derecha, en la parte de abajo se va seleccionando el mismo patrón. Ya voy a ver ahora por qué no me está funcionando en esta versión. ¿Qué tenemos abajo? Quitar duplicados. En quitar duplicados yo puedo seleccionar un rango una matriz de datos y al aplicar quitar duplicados, por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos clase B, clase C, clase A. Si le doy quitar duplicados, me hace la consulta. ¿A través de qué columna quiero quitar duplicados? Yo quiero quitar duplicados con una referencia en la columna de clase. Voy a deseleccionar todos, solamente voy a dejar seleccionado clase. Le voy a dar aceptar y me elimina todos los valores que se hayan repetido, excepto el primero que revisó. Me dice, se eliminaron 15 valores duplicados, encontrados y quitados. Le voy a dar a aceptar. Si le doy control Z, fíjense que Luis Durán Pérez fue el primero y Roberto Paucara Oliva fue el primero de la C. Le voy a dar C, Luis Durán Pérez, el primero de la B, y Roberto Paucara Oliva es el primero de la C. Entonces me elimina todos los datos repetidos según la columna que yo le haya seleccionado. Eso es lo que me hace quitar duplicados. Si me voy a validación de datos, es muy interesante esto de validación de datos. Voy a darle clic, se me abre una nueva ventana y tengo muchas opciones. Primero puedo desplegar esta ventana y podría yo decirle que determinada celda, por ejemplo, qué sé yo, la celda de la nota, esta nota 3, le voy a dar una validación de datos, le voy a decir que tiene que ser un número arriba de 0, no puede ser una nota negativa, ¿no? Entonces va a ser un número entero, el dato va a ser mayor que
0. Le voy a dar a aceptar. Y si yo coloco un dato negativo, no me permite. Entonces, este dato va a ser mayor que 0. Yo ahora le estoy aplicando una condición de validación de datos. Puedo ir un paso más allá. Por ejemplo, podría darle un mensaje de entrada aquí que diga inserte, perdón, aquí va a ser nota 3 y el mensaje de entrada va a ser inserte la nota del examen final. Aceptar. Y como pueden ver, si yo estoy en cualquier lado, no tengo esa nota, pero si me acerco a esa casilla, me da una ayuda que dice inserte la nota del examen final. Puedo seguir haciendo más configuraciones a esta validación de datos. Un mensaje de error. Hace un momento me salió un mensaje de error que ya estaba preconfigurado en el Excel. Ahora yo puedo decirle que sea un mensaje que diga inserte, perdón, el título va a ser error de nota y el mensaje va a ser inserte una nota mayor que 0. Y el símbolo va a ser un símbolo de advertencia. Aceptar, fíjense. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, nota menos 7, menos 8, enter, me sale el símbolo de advertencia, me dice inserte una nota mayor que 0, desea continuar, si no, cancelar y ayuda. Yo le voy a decir que no, y se queda en la nota 92. Yo podría aplicar este mismo formato a todas estas celdas para darle una validación a cada una de estas celdas. Ahora, puedo también decirle que no sea un dato mayor a 100, por ejemplo, que no sirva un 101, 102, y así sucesivamente podría ir dándole más condicionantes a esta celda. Pero veamos qué más tenemos. Podríamos hacer una lista. Como les comenté a un inicio, aquí tenemos la opción de aprobado, repechaje y reprobado. Y esto está condicionado a una fórmula lógica que dice que si es arriba de 51 es aprobado, entre 30 y 51 repechaje y 0 reprobado. Pero ¿qué pasa si yo no quisiera que sea una función, sino colocarlo de forma manual? Si yo quisiera colocarlo de forma manual. A ver, que no sea el resultado, por ejemplo, que sea la clase, que sea la clase. Tenemos clase A, B y C. Podríamos hacer una lista desplegable para seleccionar la clase A, B o C de la siguiente manera. Primero, aquí abajo voy a hacer una tablita que diga A, B y C. Estas van a ser mis clases y ahora sí me vengo a validación de datos, me vengo a lista, ya no escojo el número entero, escojo lista. ¿Y cuál va a ser el origen de datos? Va a ser estos tres. Enter y aceptar. Ahora, sí, perdón, le voy a dar control Z para irme hacia atrás. Me voy a ir a validación de datos, lista, el origen va a ser estos tres de aquí, nuevamente, enter y aceptar. Y ahora sí tengo la opción de desplegar entre A, B o C y no tengo absolutamente ninguna otra opción. Esta también es una opción de datos, particularmente la validación de datos. Yo podría darle doble clic para recorrerlo hacia abajo y a cada alumno asignarle una clase. Podría ir asignándole clases a cada uno. Lo mismo podría suceder en orientación y así datos que yo pudiera modificar. ¿Ya? Esto sería en cuanto a auditoría y manipulación de datos. Lo estamos viendo muy superficial. En el curso lo vamos a ver más a detalle, más a fondo. Pero ¿qué sucede si tenemos datos masivos? Tenemos mucha cantidad de datos. Por ejemplo, esta tabla. En este caso, este es un registro de ventas a nivel mundial. Esto yo lo saqué de internet hace un tiempo atrás para hacer algunos ejemplos.
donde a cada cliente se le asigna una identificación. em, Estos son registros de ventas, perdón, dónde fue vendido el producto, en qué zona o en qué continente, en qué país, cuál fue el tipo de producto que se vendió, a través de qué canal de venta, qué prioridad se le dio, cuándo fue el pedido, la identificación del pedido, cuándo fue el envío, cuántas unidades, cuál es el precio unitario de ese producto, el costo unitario, el importe de venta, el costo y las cantidades vendidas. Entonces es un registro completo, fíjense. La manipulación de datos en este tipo de tablas es bastante compleja. Hay que, hay que manipular los datos con cuidado, ¿ya? A través de este curso y a través de las tablas dinámicas vamos a poder manipularlo. Primero, yo necesito crearme una tabla dinámica. Las tablas dinámicas, la función principal de las tablas dinámicas es ordenar y hacer una presentación visual, una mejor presentación visual de los datos para poder manipularlos y para poder tomar decisiones. En este caso, yo puedo crear una tabla dinámica, viniéndome aquí a insertar, dándole clic en cualquier parte de mi tabla, tabla dinámica, y me dice que selecciona el rango. Automáticamente se selecciona todo el rango de la tabla a la cual pertenecía la celda que yo seleccioné. En este caso seleccioné esta celda de forma aleatoria. Y quiero que se pegue, quiero que se realice en una nueva hoja de cálculo. Es decir, que se cree una nueva hoja de cálculo y que se cree esta tabla dinámica. Le voy a dar en aceptar. Fíjense, se ha creado una nueva hoja de cálculo y este es el formato principal de una tabla dinámica. Automáticamente se me abre una nueva pestaña donde me da la opción de crear reportes en tabla dinámica. En la parte derecha tenemos un cuadro, un recuadro que se llama campos de la tabla dinámica. Yo pudiera cerrarlo y si se cierra, con clic derecho en el área de la tabla dinámica, que lo tengo aquí, puedo darle que me vuelva a mostrar los campos de las tablas dinámicas. Inmediatamente aquí podemos seleccionar la visualización de los campos de la tabla dinámica. Por ejemplo, puedo darlo de esta manera. Podría darlo solamente que me muestre los encabezados y así sucesivamente. Sin embargo, yo no conozco a nadie que trabaje alguno que no sea el primero, ya que aquí me muestra absolutamente todas las opciones. En la parte de abajo me muestra todos los encabezados de la tabla que yo tenía creada. Fíjense, identificación de clientes, la zona, el país, el tipo de producto. Tengo absolutamente todos los datos, todos los encabezados de la tabla. Cuando yo selecciono una de estas tablas, puedo darle clic, por ejemplo, en zona, que son los continentes, en el caso de este ejemplo. Le voy a tequear aquí en el cuadradito. Automáticamente esta zona se asigna a uno de estos cuadritos que tenemos en la parte inferior. ¿Qué son estos cuadritos? El primero es un filtro. Yo podría decirle a esta tabla que me seleccione un filtro de fechas, por ejemplo, que solamente me seleccione los productos vendidos en el 2022 o solamente los productos vendidos en el 2020. Podría insertar datos en columnas. Y aquí viene lo confuso, al menos a mí en algún momento sí me causó confusión. Los datos en columna se insertan en forma vertical, como lo comentamos al inicio de la clase, pero en este caso se está insertando en filas y en filas lo está insertando en forma vertical. Entonces, la posición o la orientación de la inserción de los datos ya siempre va a estar referenciada hacia dónde se van a mostrar los datos. En este caso, voy a dibujarlo aquí, los datos se van a mostrar de forma horizontal. Es por eso que la inserción se está haciendo a través de las filas. Ya, por eso se realiza la inserción de datos a través de las filas. Si yo selecciono, por ejemplo, voy a sacar zona, voy a destiquear zona y voy a colocar país, se colocan todos los países que están en mi tabla. No están todos los países que existen, pero están en su mayoría.
Ya, puedo colocar también, por ejemplo, em, el- la identificación del cliente y se me crean todas las identificaciones del cliente y todas se colocan en filas. Lo voy a dejar en zonas para trabajar con los continentes y quiero saber ahora el costo, el costo vendido, no la venta, sino el costo. Aquí tengo el importe del costo total. Si yo selecciono la flechita, fíjense nuevamente, el Excel detecta este dato como un número y automáticamente lo vincula, en este caso, a la zona. Ya no se crea en filas, sino se crea en valores. Ahora se asignan valores a cada una de esas filas. En este caso, se asigna el costo a cada una de las zonas. Entonces, tengo un costo de ventas de productos en África. Fíjense, tengo un número que no es bonito de leer. Puedo seleccionar todo el rango de datos, darle clic derecho, formato de celdas. Quiero verlo en moneda, aceptar, y ahí lo tengo. En África, bueno, en este caso está en boliviano, después podemos hacer la transformación en dólares. En África hubo un importe en costos de 350.425.541 bolivianos. En Asia, sucesivamente, cada uno tiene su propio importe. ¿Ya? Podría yo decirle a mi tabla dinámica que me muestre en qué país de cada continente se ha realizado parte de este costo. Por ejemplo, puedo volver a crear un nuevo rango de filas aquí abajo. Le voy a dar país. Aquí abajo, lo que hice fue seleccionarlo y arrastrarlo hacia la parte de abajo. Entonces, aparte de mi clasificación por continente que yo tenía, se han clasificado por países. Aquí tengo mi clasificación por países. Todos estos son los países de África y con sus ventas de cada uno. Aquí tengo los países de Asia con sus propias ventas. Tengo los países de Australia y Oceanía con sus propias ventas. Y así sucesivamente. Cada continente con su propio país. Si le doy clic derecho, tengo la opción de expandir o contraer, contraer todo el campo. Y para consulta puedo darle clic, por ejemplo, en Europa, que se vendió, y me dice cada país que ha vendido. Todo esto yo lo podría ordenar. Hay un diseño de la tabla dinámica. Si me vengo a la parte superior derecha, tengo diseño donde puedo o no puedo ver, por ejemplo, los subtotales, los totales. Le voy a dar clic. En este caso no sucede nada, pero si lo despliego y le doy mostrar todos los subtotales, aquí tenemos total en África 350.000. Pero si le doy no mostrar, ya no se muestra el total en África. Solamente se muestra el total general. Y este total general también yo podría ocultarlo. Aquí en total general, desactivado para filas y columnas y ya no lo veo. Tal vez este dato sea necesario cuando yo no tenga un conteo de monedas, sino tenga un conteo de unidades y solamente me importe, solamente a mí me interese ver las unidades por su clasificación, no así el total, ya que no tiene nada que ver un tipo de producto con otro. En este caso lo voy a dejar activado para ver el importe total que yo he tenido en costo. Bueno, aquí tengo mi costo. Podría yo añadirle mi precio de venta, por ejemplo. Aquí el precio de venta al final. Y haciendo una resta de estos dos, puedo tener mi utilidad, ¿no? Yo puedo añadir una nueva fórmula aquí en analizar tabla. Me voy a campos, elementos y conjuntos. Campo calculado. Y le digo que se llame utilidad. Utilidad. La fórmula va a ser mi importe de venta. Doble clic. Equivocado, mi importe de venta menos mi importe del costo total. Le voy a dar aceptar y se añade
cuál ha sido mi utilidad por país y por continente. Ojo que esta tabla, esta utilidad no se encontraba en mi base de datos. Yo no tengo aquí utilidad. No tengo mi utilidad. Yo lo he añadido solamente en mi tabla dinámica. Si yo le doy doble clic a cualquiera de estos datos, por ejemplo, aquí le voy a dar doble clic, automáticamente se crea una nueva hoja con todos los datos pertenecientes a esa celda a la cual yo le he dado doble clic. Ya, aquí tenemos todos los datos. Se creó una nueva hoja. Voy a volver y no nos olvidemos que esta hoja tiene una matriz que es la base de datos. Si yo modifico esta base de datos, también se va a modificar la tabla dinámica. Veamos un poquito más. Podríamos configurar el diseño de esta tabla. Si me vengo a diseño, sigamos, tengo algo que dice diseño de informe. Yo podría mostrarlo en un formato compacto, que es el que tengo ahora, o mostrar en un formato de esquema, que me parece más interesante. Fíjense que en una primera categoría tenemos los continentes, luego en una subcategoría de país tenemos ordenados todos los países en cada continente y posteriormente tenemos todos los datos del costo, el importe y la utilidad que ya hemos creado a través de la fórmula. También podríamos aplicar un tercer nivel. Bueno, en este caso no podríamos porque nos falta aquí uno más, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, fechas, vamos a ponerle fecha, fecha de la venta, a ver, fecha del envío, aquí arriba, se crea un nivel más. Y bueno, y prácticamente los tres del año, del trimestre y del mes. Me parece no tan ordenado esto, ya que la tabla dinámica, recordarles, como les dije hace un momento, me sirve para ordenar los datos y poder tomar decisiones. Esto no es legible, así que vamos a eliminar la fecha. Puedo darle o control Z para irme hacia atrás, o si no, ir eliminando. Aquí le voy a dar clic y le digo quitar campo, clic en año, quitar campo, y clic en fecha de envío y quitar campos, y ya tengo nuevamente mis datos ordenados. Le voy a dar clic derecho para contraer todos y ya tengo ordenado por continente y por país. Ahora sí puedo, con filtro en la parte superior, puedo hacerlo por fechas. Por ejemplo, me vengo aquí, teníamos fecha de envío, me vengo a filtro y en la parte superior ya se crea un nuevo filtro, una fecha de envío. Y me está mostrando absolutamente todos los envíos que se han realizado desde el inicio hasta el final. Yo puedo clasificarlos, por ejemplo, por años, por meses o por trimestres. Aquí tengo muchas opciones. Tengo menores al 3 de enero del 2020 o mayores al 15 de diciembre del 2022. Quiero seleccionar varios elementos. Le voy a dar clic aquí para que sean repartidos, a ver, menores al 1 de enero, perdón, al 3 de enero del 2020. Le doy a aceptar y no he tenido venta. Quiero ver en marzo, aceptar, y ahora sí, en marzo me muestra las ventas. Si yo despliego Asia, me muestra qué países han vendido en marzo y su utilidad. Yo quiero ver en agosto y destiqueo marzo y también se van cambiando los datos y así sucesivamente. Bueno, este es un manejo general de tablas dinámicas. El tema es mucho, mucho más profundo. Es muy interesante. Este es un caso genérico. Lo vamos a hacer aplicado a la ingeniería civil. En este caso genérico lo he utilizado porque hay bastante cantidad de datos y prácticamente la tabla dinámica es para ordenarlos y hacerlos más entendibles, ¿no? También podemos crear, respondiendo a la pregunta de un compañero, podríamos crear, bueno, en Excel intermedio y básico hemos visto cómo crear los gráficos normales, podemos hacer gráficos de dispersión, gráficos de torta, algunos histogramas, pero lo bonito de trabajar con tablas dinámicas es que podemos crear gráficos dinámicos. Gráficos dinámicos. Voy a crear a partir de esto un gráfico dinámico, por ejemplo, que sea, sí, un gráfico de columnas y quiero verlo en 3D, por ejemplo, y se crea.
todo este gráfico con toda la información que tengo. ¿Ya? Ahora, yo quiero hacer algo más entendible. Solamente voy a colocar la zona, ya no el país. Voy a quitar el país y solamente quiero ver la utilidad. Así que voy a quitar el costo y voy a quitar la venta, solamente que me muestre la utilidad. Fíjense, aquí tengo una tabla de datos y puedo acomodarla también. Yo puedo eliminar esto que dice fecha de envío, quitar campo, esta suma de utilidad la voy a ocultar, esta zona la voy a ocultar también. Aquí en total podría yo añadirle un título que diga utilidad, utilidad de ventas. No quiero ver tampoco estos datos, los voy a suprimir. Y aquí abajo sí quiero que se muestre cada continente. Este gráfico puedo mostrarle los resultados en la parte superior o en la parte del centro de cada gráfico. Por ejemplo, le doy clic derecho, agregar etiquetas de datos y agregar etiquetas de datos y en cada uno se coloca su propia etiqueta. La podría yo colocar en la parte superior para que sea más legible de cada una. Y vamos a ver a continuación cómo funciona esto, lo de gráfico dinámico. Ya, ahí supongamos es una previsualización. Yo aquí lo podría colocar mucho más bonito. Por ejemplo, aquí tengo para aumentarle la profundidad, el ancho. Yo quiero que sea cilíndrico, por ejemplo, que sea un poco más grandes los cilindros. Los colores, que quiero darle un color medio rojo y así poder ir jugando con cada uno de las apariencias de estos datos. Pero fijémonos que en lo que nos interesa tenemos aquí en análisis de gráfico dinámico, tenemos una opción que dice insertar segmentación de datos. Si yo le doy clic, se me abren todos los encabezados nuevamente, los mismos que tenemos aquí. Ahora, esto ya no es una tabla dinámica, es un gráfico dinámico. Yo, por ejemplo, quiero, aparte de ordenarlo por zona y por la utilidad, quiero ordenarlo por el país. Le voy a dar clic en país, aceptar, y tengo todos los países. Aquí se me abre una nueva tablita. La voy a colocar, a ver, voy a ordenar mejor esto aquí abajo. Y aquí tengo una nueva tablita por país. Aquí puedo escoger, por ejemplo, lo que se vendió en Finlandia. Le voy a dar clic y claro, Finlandia está en Europa, solamente se escogió Europa. Ahora en Alemania, en Irán. Pero me parece más interesante, voy a darle aquí en la parte superior para eliminar los filtros. Sí, aquí en vez de, bueno, aquí vamos a crear otro filtro dinámico. Le voy a dar en análisis de gráfico, insertar segmentación de datos y le voy a poner la prioridad. Y tengo dos tipos de prioridad, perdón, cuatro tipos de prioridad: alta, baja, crítica y media. Si yo le doy a qué clientes se le aplicaron prioridad alta, por ejemplo, me muestra en cada uno de los continentes y en cada uno de los países. Si le doy clic aquí en Liberia, ya tengo una clasificación de prioridad de país, me lo muestra por su continente y me muestra el dato total. Si yo no quisiera verlo por país y solamente por continente, tengo toda la prioridad alta en cada uno de los continentes con sus datos y puedo ir haciéndolo dinámico e ir moviendo cada uno de esos datos. Ya es muy interesante para manejar, por ejemplo, para hacer análisis de precios unitarios y cada uno lo podría ir aplicando a su propio rubro. Luego se podría dar un formato a esta tabla. Si me vengo a vista, le quito la línea de cuadrícula, le quito la barra de fórmula, los encabezados y podría ir armándome un programa semiautomático para el cálculo y el manejo de información, ¿no? Todo eso a partir de esta tabla de datos. ¿Dudas, consultas?
Vamos a ver un último ejemplo. Me voy a ir aquí voy a crear una nueva hoja. ¿Ya? Voy a crear una nueva hoja y, por ejemplo, tengo esta estructura metálica en AutoCAD. Es una cubierta de 5 metros de frente, con una altura de 50 centímetros al 20%, con 2,55 metros por cada diagonal. Vamos a sacar la cantidad de piezas para esta cubierta y lo vamos a hacer todo automático. Lo voy a copiar, este dibujo para llevarlo al Excel. ¿Sí? Y vamos a hacer un cálculo automático de esta cubierta. Me refiero a cálculo automático es la cantidad de piezas, ¿ya? La cantidad de piezas. Bueno, vamos a darle aquí por los datos de inserción. Vamos a darle la base, vamos a darle la altura, la diagonal, las diagonales, en este caso es simétrico, y las montantes interiores. Que las montantes interiores son estos perfiles en diagonal y este vertical. Ya, lo voy a hacer un poquito más ancho esto. En base podríamos tener, voy a hacer un dato de inserción, por el momento lo voy a colocar en amarillo. Todos los datos de inserción lo voy a colocar en amarillo. La altura se va a calcular. La altura va a estar medida, va a estar dada por la pendiente de la cubierta. En este caso mi cubierta tiene una pendiente del 20%. Así que la altura va a ser calculada en función de la pendiente. Vamos a añadir aquí una celda donde diga pendiente. Y la pendiente sí la vamos a introducir. Y esta pendiente ya está predefinida. La pendiente puede ir de 5 en 5. Por ejemplo, puede ser 15, 20, 25, 30 y 35. Y no más que eso. Así que le podríamos aplicar una validación de datos. Pero eso lo vamos a hacer luego. En base le vamos a colocar 5. La base tiene 5. Quiero que tenga un formato de número. Está bien con 2 decimales. La pendiente, aquí a la derecha podemos hacer una tabla de pendientes, un encabezado que diga tipo de cubierta, por ejemplo, tipo de cubierta y pendiente. El tipo de cubierta va a ser una de calamina, una de teja Duralit y una de teja colonial. La pendiente para la teja para la calamina va a ser de un 15%, pero todo esto tiene que estar en formato de porcentaje. Un 15% para la teja Duralit va a ser un 20% y para la teja colonial va a ser un 30%. No se olviden de esta tabla. Selecciono toda la tabla, le voy a dar en insertar tabla, aceptar, para que todo esto sea una tabla. Entonces, mi pendiente le voy a crear una validación de datos. Eh, ¿Quién datos? Validación de datos. Va a ser una lista. El origen va a ser este de aquí. Perdón. Sí, este de aquí. Enter y aceptar. Ya, entonces yo voy a obtener una pendiente para teja Duralit, una pendiente para teja colonial y una pendiente para calamina. Todo esto yo lo voy a centrar. Aquí podríamos colocarle, a ver, insertar, por ejemplo, este tipo de cubierta. La voy a seleccionar y aquí abajo la pendiente, que la pendiente ya no sea una validación de datos, borrar todos, aceptar, y que sea un cálculo, ya que sea un cálculo sin relleno. ¿Ya? Por ejemplo, aquí puedo darle, se creó un campo, lo voy a volver arriba, ahí está, y este de aquí lo voy a eliminar, ya está. Y tengo nuevamente mis tres cubiertas. Así que mi pendiente se va a buscar.
buscar B, buscar B, mi valor buscado va a estar aquí. Presiono F4 para anclarlo. La matriz va a ser esta. F4 también para anclarlo. Y el indicador de columnas va a ser 2 y va a ser un dato exacto con 0. Cierro paréntesis y ya está. Para teja colonial va a ser el 30% en formato de porcentaje. Para teja Duralit va a ser un 20% y para calamina va a ser un 15%. Bueno, entonces mi altura va a estar en función de esta pendiente. Para eso, mi altura va a ser mi base dividido entre 2 multiplicado por la pendiente. En este caso, para teja colonial, mi altura es 0,75, pero aquí tengo calamina, perdón, Duralit. Aquí vamos a darle Duralit y ahora sí tengo del 50% o, perdón, de 50 centímetros o 0,5 metros. Aquí puedo darle un formato, más formato personalizado, que sea un formato de 2 decimales y puedo darle aquí algo que diga metros. Aceptar, ya está, de 0,5 metros. Entonces está bien. Mis diagonales, mi diagonal la puedo encontrar a partir de ¿qué? De Pitágoras, en este caso, ¿no? En este caso, mi diagonal va a ser la mitad de la base al cuadrado multiplicado por la altura al cuadrado y todo eso raíz. Así que vamos a aplicar esa fórmula. Voy a decirle igual, abro paréntesis, va a ser mi base sobre 2 al cuadrado. Lo voy a multiplicar 2 veces. No puedo ver mi barra de fórmulas aquí, entonces en vista, bueno, aquí nomás lo voy a poner. Ahí tengo 2 veces mi base y todo eso sumado más, que sigue ahora, 2 veces la altura, ¿no? Que va a ser esto por eso mismo y cierro paréntesis. Y todo eso raíz, ¿no? Todo eso raíz. Ahí está la función raíz, abro paréntesis y aquí atrás cierro paréntesis. Ahí está. Me sale 2,54, 2,55, está bien. Le voy a quitar decimales y le voy a copiar el formato del de arriba. Así que me voy arriba, copiar formato y lo pego al de abajo. Ya tengo mis diagonales de 2,55 metros cada una. Podría dividirlo en diagonal A y diagonal B. Por ejemplo, aquí, diagonal A, y acá abajo, diagonal B, diagonal B. Y siempre mi diagonal B va a ser igual a la diagonal A. Bueno, entonces ahí ya tengo un cálculo. Si yo cambio la base, por ejemplo, le digo 10, tengo que tener una altura de 1 metro y diagonal de 5,10 y 5,10. A ver, lo vamos a verificar. Aquí tengo un dibujo de una, una cubierta de 10 metros de 10 metros de base. Tenemos 5,10 en la diagonal y 1 metro de alto. A ver, nuevamente el Excel. 5,10 en la diagonal y 1 metro de alto. Y esto se pone mucho más interesante porque yo puedo crear un botón aquí. Puedo crear un botón aquí que me diga calcular y se realice todo este cálculo de forma automática. Eso lo podríamos hacer con macro. Eso ya es un poco más largo y lo vamos a ver en el curso. ¿Qué les parece? ¿Hay dudas o consultas?
¿Quieren que veamos algo en especial aplicado a la ingeniería? Consultarles. Aquí hay, eh, si me pueden decir, todo, ¿hay algún estudiante que no sea de ingeniería civil, que sea de alguna otra carrera? Arquitectos, industriales, electromecánicos. Hay profesionales de ingeniería civil. Ingeniero Ron Nilsson Claure. ¿Quién más es ingeniero civil profesional? Ingeniero Johnny Estrella. Ingeniero Efraín Abastoflor. ¿Hay profesionales de otras ramas de ingeniería o arquitectura? Bueno, les hago esta consulta para saber por dónde llevarlo más o menos el curso. Entonces, este es un pantallazo de lo que vamos a llevar, lo vamos a hacer mucho más profundo, vamos a explicar más despacio, ha sido un poco rápido hoy día. Si quisieran que veamos algo en particular, puedo hacer alguna modificación en el contenido del curso y ver algo más específico en cuanto a aplicaciones del Excel a la ingeniería, siempre y cuando nos dé el tiempo, no sea dentro de los tiempos, ¿no? Que no sea un proyecto enorme. Y iniciaríamos el siguiente sábado. Nuevamente les repito a los que se añadieron después. Este curso está orientado a Excel avanzado a la ingeniería civil. Se sobreentiende que ya tienen un conocimiento básico e intermedio de las herramientas y las opciones de Excel. Vamos a ver muy superficialmente lo que es macro y en otro curso se ve plenamente macros y Visual Basic, que es muy interesante para aplicarlo aquí en el Excel. ¿Ya? Se va a llevar a cabo un proyecto, un práctico en horas de clase y un examen también en horas de clase. Los exámenes son individuales, todo va a ser en modalidad virtual. Voy a volver a esta hoja. Para aprobación, es decir, que se puedan certificar una nota mayor o igual a 60. Para participación, de 45 a 59 y abajo de 44, menor o igual a 44, no tienen certificación. Jóvenes, si tienen alguna duda a lo largo del curso, señores, colegas ingenieros, por favor me lo hacen saber. Pueden escribirme al WhatsApp sin problema. Normalmente yo respondo fuera de horario de trabajo, puede ser en la noche. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Y si no hay preguntas, conmigo va a ser hasta este momento y nos veríamos el próximo sábado 17. Ojo que hoy no es primer día de clase, ¿ya? Hoy no hay lista, no tengo la lista, yo todavía no me han pasado la lista oficial. Se están inscribiendo, hay mucha gente que se está inscribiendo todavía. El siguiente sábado vamos a tener la lista oficial y se tomará lista. ¿Dudas? Bueno, muchas gracias, que tengan buen fin de semana y hasta el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego, Inge.